Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de COFB de la Universidad Veracruzana, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Si desean colaborar en este proyecto o quieren hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com. En esta ocasión, tenemos la sección El quehacer de la arqueología, que se suma a este proyecto para llevarnos a conocer no solo sobre la formación, sino las diversas áreas donde se desempeñan los profesionales de esta disciplina y el impacto social que tiene su labor, con la participación de destacados arqueólogos de todo el país, egresados de la Universidad Veracruzana. Vayamos a conocer más sobre su labor. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con arqueólogos y arqueólogas de la Universidad Veracruzana para tratar algunos temas relacionados con cuestiones de investigación, con experiencias propias acerca de la labor arqueológica. Nos acompaña esta mañana la maestra Gabriela Montero. Buenos días. La maestra Rebeca Perales y el maestro Giro Cisneros. Pues, buenos días. Les agradezco su presencia aquí y bueno, esperemos que tengamos una charla a gusto, acorde a lo que está planeado. Tengo algunas preguntas que están relacionadas pues con el quehacer o con la labor arqueológica. Vamos a empezar con la primera pregunta y empezaremos ahora sí que por el inicio, por el arranque, ¿no? Y esto tiene que ver con qué les motivó a ustedes a estudiar arqueología. ¿Qué le dirían a una persona, a un joven, ¿sí? ¿Por qué estudiar arqueología? ¿No? No sé si me quieran responder. Pues en mi caso, la verdad es que algo que yo escucho mucho cuando digo que yo soy arqueóloga, es que la gente me dice, ay, yo también quería ser arqueólogo, ¿no? Pero pues no me atreví o no sabía que pues sí se podía, ¿no? Que sí existía. Y en mi caso, pues yo siempre en realidad quise ser arqueóloga, así como estas personas que me dicen, ¿no? Pero pues en realidad creo que lo importante para mí fue leer los programas de estudio. ¿Por qué? Porque pues una cosa era mi interés, ¿no? De que de chiquita mis papás me llevaron mucho a zonas arqueológicas y me encantaba, etcétera. Pero pues otra cosa muy diferente ya fue decir, bueno, a ver, vamos a ver en realidad qué es esto de la arqueología, ¿no? Y si de verdad me interesa. En mi caso, pues yo llegué a un momento en el que dije, es que, ¿qué voy a hacer? Porque a mí me gusta todo, o sea, me gusta la política, me gusta la ciencia, me gusta, vaya, la química, me gusta leer, me gusta de todo. Y pues lógicamente, antes de leer los programas de estudio, pues yo no sabía que haciendo arqueología se podía hacer todo eso, ¿no? Eh, para mí, pues realmente fue que yo aprendiendo o leyendo, por ejemplo, las materias que se presentaban en las universidades, etcétera, descubrí que la arqueología en realidad es algo muy amplio en lo que se pueden aplicar los intereses sobre muchas cosas, o sea, como ya les decía, así como mis intereses sobre la política o sobre la ciencia, etcétera. Y dije, no, pues si voy a encontrar un lugar donde hacerlo todo es aquí. Y así es, me he dado cuenta que pues en este ámbito de la arqueología pues se tiene que saber un poco de todo, ¿no? Y se tiene que hacer un poco de todo. Entonces, en mi experiencia personal, eso fue. Ok, muchas gracias. No sé si Giro o Rebeca quieran responder esta primera pregunta.
Bueno, yo tengo que decir que cuando me fui a Jalapa a estudiar, yo traía en mente ser socióloga y aunque también quería estudiar leyes, ¿no? Me llamaba mucho la atención estudiar leyes. Entonces, a mí me tocó, digo, ustedes están bien chiquitos, pero a mí todavía en aquel tiempo me tocó hacer 3 años de preparatoria aquí en Villahermosa y resulta que en Veracruz hacían solamente 2 años de prepa porque uno era de propedéutico. Así que no pude entrar a la carrera en cuanto me fui. Tuve que hacer un año más de prepa o un año más de propedéutico. Entonces, lo que yo hice en ese momento de hacer el propedéutico, que también me tocó hacerlo en la escuela, ahí en la UB, porque la intención era estudiar sociología, empecé a entrar a pedir permiso a los maestros para entrar a clases de sociología, ¿no? Como oyente. Y pues me cayó el 20 que no era exactamente lo que yo estaba buscando. Entonces, platicaba yo mucho en ese entonces con el maestro Jorge Solano y me decía, pues también vente a escuchar clases a antropología, ¿no? Y finalmente caí en antropología. Entonces, yo dije, ay, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces decidí entrar a antropología social y, y conforme iba avanzando en antropología, yo decía, me hace falta algo aquí. Y entonces empecé a estudiar arqueología. Entonces es un poco lo que dice Gabriela, ¿verdad? Este, es eso, que no sé, que los chicos que tienen ahí un interés, porque me toca exactamente lo mismo, ay, qué bonita carrera, te preguntan qué estudias, dicen, ay, qué bonita carrera, y siempre es verdad, mucha gente dice, yo hubiera querido hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, échense un clavado al plan de estudios, pues sí, si hay un chancecito, váyanse de oyentes, no hay maestro que no te permita entrar a su clase como oyente para saber de qué se trata, ¿no? Pues obviamente que uno va ejerciendo un poquito la metodología de, de, de otras ciencias, ¿no? Como bien decía Gabriela, de leyes, ¿no? Como sociólogo. Entonces, pues obviamente que cuando yo estudié ya arqueología, pues para mí se convirtió en una gran pasión, que aunado a la antropología, pues bueno, realmente la formación me ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? Y sentirme satisfecha por las cosas que he podido lograr y que todavía ando por ahí de repente queriendo hacer, ¿no? Entonces, desde niña también mis papás siempre nos llevaban a las zonas arqueológicas. Creo que mi primera visita debe haber tenido como 3 meses de nacida en Tajín, bueno, porque yo nací en Poza Rica, Veracruz. No soy tabasqueña, pero me siento tabasqueña. Pero sí, o sea, visité muchas zonas arqueológicas de niña, levanté tepalcates cuando no debía haberlos levantado, ¿verdad? Siendo niña de los sitios arqueológicos. Entonces, yo creo que los jóvenes deben de buscar, indagar en los planes de estudio y, ¿por qué no? Si se puede, entrar a una o que otra clase para saber si es lo que andan buscando ser, ¿no? Gracias, Rebe. Pues, Giro, ¿qué nos puedes decir? Mira, cuando uno sale de la preparatoria o está en la preparatoria, llega el momento en que te empiezan a decir qué vas a estudiar, que empieces a elegir. Y pues cada quien sus procesos. Hay quien inmediatamente ya sabe que va a estudiar. Otros elegimos otra cosa pues apresuradamente y ya estudiando pues nos damos cuenta que no es. Yo creo que tiene que ver mucho con el interés que uno va teniendo ya desde la primaria, la secundaria, la prepa. Uno le va trayendo cierto tipo de cuestiones. A mí me atraía todo lo que era las ciencias sociales, pero creo que ahora hay más oportunidad de que las facultades de arqueología o de antropología puedan vincular más con las preparatorias para poner, no sé, como que un paquete muy, muy explícito, muy, muy resumido, ¿no? De lo que es la carrera, para que los chavos que están en búsqueda puedan, por ejemplo, acceder a esto y darse una idea, bueno, de qué es la arqueología, de qué se trata, qué estudiar,
como miles de otras, ¿no? Como el derecho, no sé, medicina, etcétera. Pero darle ese conocimiento al estudiante de conocer la arqueología y saber si es realmente lo que quieren estudiar, porque el desempeño en la arqueología tiene mucho que ver con el interés, con que realmente te guste, te apasione la arqueología. Como bien dijo, no recuerdo quién, cuando dicen eres arqueólogo y todo el mundo se imagina que eres como Indiana Jones o la otra chica, ya no recuerdo. Y pues nada que ver, ¿no? Somos todo lo contrario, vivimos, bueno, ya habrá oportunidad de ir diciendo cómo vive el arqueólogo, pero sería muy bueno, creo que poner a la mano y al alcance del joven, del adolescente, qué es la arqueología y cómo es la arqueología. Bueno, relacionada con esta pregunta, ¿alguna vivencia que recuerden ustedes antes de haber estudiado arqueología, que hayan visitado un museo, que haya llegado a sus manos un libro, que hayan conocido a algún compañero o al amigo de su papá o alguien que estuviera relacionado con la arqueología, la antropología o las humanidades en general y que ustedes recuerden y digan, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo no sé precisamente qué se estudia para saber del pasado o de las sociedades antiguas, pero algo que recuerden ustedes, alguna vivencia. Bueno, yo voy a platicarles que, que estando en la preparatoria, también me encantaba hacer teatro. Bueno, ya son de las cosas que no trae, ¿verdad? Y estando en la preparatoria me tocó hacer una obra, representar una obra de teatro a un arqueólogo, ¿no? Y obviamente, pues, la representación tenía mucho que ver con el Salakov, ¿no? Con el vestido de kaki, ¿no? Y entonces, bueno, aunque yo tenía intención de estudiar sociología, ¿verdad? Que no era, por supuesto que la experiencia que tuve con esta representación me llamó también mucho la atención, ¿no? Entonces también fue algo que yo creo que siempre ha marcado mi vida el hecho de haber participado en una obra de teatro en la que tuviera que representar a un arqueólogo, ¿no? En la preparatoria. Entonces, bueno, son de las cosas que me parece que también han marcado mi vida, ¿no? Ok. No sé. Bueno, y fíjate, ahora me estoy recordando, y así va a pasar, perdón porque ya les iba a interrumpir, pero es cierto, también me estoy acordando que de niña, yo creo que de haber tenido lo recuerdo, y no es que hubiera marcado mi vida, pero lo recuerdo, vivíamos en Poza Rica, en el interior del Campo Pemex, y nos gustaba mucho encontrar tesoros, ¿no? De niña. Y encontramos con una amiguita una carita sonriente, excavando debajo en la tierra, debajo de la casa, ¿no? Y me acuerdo mucho que el papá, el ingeniero Pons, dijo, bueno, pues ya encontraron esto, ahora nos lo vamos a tener que llevar a Tajín a entregar, porque bueno, era lo que teníamos como de referencia. No recuerdo algún museo en Poza Rica, no creo que hubiera habido un museo en Poza Rica, pero sí teníamos nuestra referencia que era Tajín, ¿no? O sea, si había fin de semana que salir, había que ir a Tajín. Si venían las visitas de algún lado, íbamos a Tajín, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esa, que encontramos una carita sonriente, no muy completa, pero sí como para que hubiera sido de exhibición. Ahora debería preguntar dónde quedó esa carita. Ok, pues gracias, Rebe, por tu respuesta. No sé, Giro o Gaby, ¿quién quiera tomar la palabra? Pues yo creo que en mi caso fueron varias cosas. Empezando porque a mí me encantaba leer novelas históricas y también como ficción. Entonces, como que desarrollé mucho un espíritu de que me encantaba el misterio y la aventura y todo eso. Y entonces, a todos lados a donde yo iba,
juraba que los palitos que veía eran algo, o que las piedritas que veía seguramente eran algo. Y entonces, pues cuando empecé a ir a las zonas arqueológicas con como con esta mente, pues ya decía yo, no, es que qué impresionante, ¿no? Que aquí seguramente pasó algo, o que aquí vivió alguien, o que aquí, pues no sé, ¿no? Como que me empezaba a imaginar, imaginar, imaginar. Yo creo que pues ese desarrollo de mi creatividad cuando era más chica, pues fue muy importante para todo este proceso, porque pues desarrolló el interés por saber qué había pasado. Em, Así como un evento, en mi caso, la verdad no recuerdo específicamente, pero yo creo que fue más que nada eso, ¿no? Como que desarrollé mucho mi espíritu de misterio y de aventura, que pues ya una vez en la carrera te vas dando cuenta que pues son otras cosas más importantes, ¿no? Pero yo creo que en mi caso fue eso. Muy bien, pues muchas gracias. Giro, ¿qué nos puedes decir? Fue en un viaje al salir de la preparatoria, me metí a estudiar otra cosa y en un viaje fui como voluntario con el grupo APAC de niños con necesidades educativas especiales y ese viaje lo hicieron por Villahermosa y todo lo que es la península de Yucatán. Entonces pasaron por el Museo de Arqueología de la Venta, pasaron por Palenque, pasaron por Tulum, Chichen Itzá. Entonces, ese viaje a mí me maravilló, me encantaron los olmecas, la escultura y pues los entornos, ¿no? Tan distintos de Palenque y Tulum, que es en la mera costa junto al mar, Chichén. Ese viaje me marcó mucho. Regresando de ese viaje, pues quise saber más y me aboqué a visitar todos los vestigios ahí en México, de la Ciudad de México, que es el Zócalo, el Templo Mayor, Tlatelolco, Cuicuilco, Tenayuca y el Museo Nacional de Antropología. Fue a partir de ese viaje que yo me enamoré de la arqueología. Perfecto. Pues miren, qué bien escucharlos, sus experiencias. Fíjense que alguna vez, platicando también con otros compañeros, alguien me decía lo que comenta Gaby, que cuando iba a los museos veía las figurillas o las maquetas, sobre todo en el Museo Nacional de Antropología, donde está el de cazadores recolectores, de cazando al mamut, y que la persona veía la imagen, pero escuchaba las órdenes que daban los cazadores, el sonido que hacía el animal que se quejaba porque lo estaban ahí pullando con la punta del proyectil, ¿no? Y bueno, esto es muy bonito. Considero que es importante que desde jóvenes o desde muy niños tengamos estas emociones para poder consolidarlas en un futuro, ¿no? Y ya en una licenciatura, en cualquiera que sea, ¿no? No necesariamente estamos ahorita hablando de arqueología, pero lo mismo si vas para matemáticas o física, pedagogía, ¿no? Y esto nos da la pauta para poder plantear una segunda pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutan de la arqueología? Es difícil la pregunta, ¿no? Porque siendo apasionados de la arqueología y siendo apasionados de la arqueología, creo que es difícil contestar esto. Pareciera sencillo, pero es difícil escoger entre toda la arqueología, lo que realizamos. ¿Qué es lo que más disfrutan? Híjole, o sea, sí que está complicado porque por todo lo que he pasado durante toda mi vida, si algo me caracteriza es mi pasión por las cosas que hago, ¿no? Y no, yo creo que sí es algo que también traigo, ¿no? Entonces, lo último que estoy haciendo, por ejemplo, que es trabajar ahorita en el INAH, Protección Técnica Legal. Caminamos muchísimo, muchísimo, y caminar y de repente encontrarte con un sitio que a lo mejor no registramos en el Atlas Arqueológico, porque me tocó estar en el Atlas del Estado de Tabasco,
Y bueno, caminar para mí es de las cosas más maravillosas que pueda yo apreciar de la arqueología, ¿no? También me echaba a caminar mucho de niña y en el Montazal, ¿no? Y son de las cosas que me gustan mucho, caminar y ver el paisaje y también imaginar la situación en la que los habitantes en aquella época se sentaban en los lugares en los que ahora a veces para poder llegar a un sitio te llega el agua hasta el cuello, ¿no? Pero, pero eso me apasiona y me llena tanto como hacer la curaduría de una exposición, ¿no? Porque entonces ahí puedes volcar todas tus ideas, o sea, no sin dejar de tomar en cuenta al público, ¿no? Pero el poder crear y acercar de una manera muy clara al público algún tema de la arqueología es maravilloso, sobre todo encontrarte luego al público que dice, ah, entendí, ¿no? Porque esa su cedulita que dice que es de clásico tardío y que es anaranjado, no sé qué, no lo entiendo, ¿no? Entonces, lo que he aprendido en los últimos años, que tiene que ver con la divulgación del conocimiento a través de exposiciones, es algo que también podría seguir haciendo el resto de mi vida, ¿no? Pero he pasado por muchos procesos. El trabajo de la gestión del patrimonio cultural, la protección del patrimonio cultural, pues eso es una parte muy, muy importante que se maneja en México, porque no es únicamente el hecho de que un objeto esté detrás de una vitrina en un museo. O sea, para que esté ahí y para que esté protegido, necesitas vaciar mucha información de ese objeto, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que el registrar, el tener una pieza en tus manos y poder dictaminar el estado de condición en el que se encuentra, es algo maravilloso y que, bueno, realmente pues no tiene privilegio un visitante, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de tener entre nuestras manos un objeto que tiene más de 2.500 años, pues yo creo que es muy difícil decir que es la parte que más me gusta de la arqueología, porque podría seguirme, ¿no? En muchos ejemplos más, incluso en aquellos en los que, pues a veces no ganas, ¿no? Porque el patrimonio está en riesgo y no ganas. Aún en eso tienes que poner mucha pasión, porque en algún momento vas a ganar, ¿no? Okay, gracias, Rebe. No sé, Gaby o Giro. Estoy de acuerdo, ¿no? Con que es muy difícil tener como una cosa favorita. A mí también me sigue emocionando muchísimo después de muchos años de estar en la arqueología, me sigue emocionando muchísimo pues caminar y registrar sitios donde tal vez nadie había estado en mucho tiempo, bueno, obviamente aparte de las personas de las comunidades, ¿no? Em, o de poder ver piezas que pues sigo pensando como cuando era chiquita, ¿no? Así de, ay, ¿para qué habrá sido? ¿Quién la habrá usado? Etcétera, ¿no? Eh, el campo es muy bonito, claro que es muy bonito. Es muy cansado, pero es muy bonito. Yo creo que ahorita lo que más me emociona y que me he dado cuenta después de muchos años es que disfruto mucho saber que las ideas que yo tengo pueden tener un impacto real. Em, por ejemplo, porque muchas veces cuando, pues antes de estudiar arqueología o durante mi carrera de arqueología, yo decía, no, pues está muy interesante, ¿no? Pero mi papel es aprender de las personas que sí saben o que sí pueden, como decir sus ideas, ¿no? Y pues ahorita, con el tiempo te vas dando cuenta de que tus ideas pues pueden tener un impacto no solamente en la disciplina, ¿no? Sino con las personas con las que trabajas. A mí una de las cosas que más disfruto es estar con las comunidades, con miembros de las comunidades, escuchando pues
su interés por lo que estás haciendo, pero también sus ideas o lo que a ellos les interesa o lo que ellos piensan sobre lo que tú estás estudiando, ¿no? Entonces, como esa discusión y esa plática con las personas de las comunidades sobre cómo tus ideas a ellos pues les importan y no solamente eso, sino que ellos aportan, para mí es de lo más bonito en mi experiencia. Muy bien. Pues Giro, ¿qué nos puedes decir? Definitivamente el trabajo de campo tiene algo, que pones un pie en campo y vaya, no sé, te transformas. Te pones el traje de arqueólogo, no sé, el, el encontrar, el descubrir, el saber qué es, el empezarte a bombardear en la idea, en la cabeza, qué puede ser y de esto, investigar, recurrir, preguntar, etcétera, ir, venir. El campo es lo que principalmente lo que más me mueve de la arqueología. Y bueno, como decía Gabriela, ya la vinculación con la comunidad, porque ahí es cuando te das cuenta lo importante que es la arqueología y el impacto que va a tener en la población, sobre todo para conservar, proteger y cuidar los vestigios arqueológicos. Es muy, muy necesaria la vinculación del arqueólogo con la comunidad, el enseñar, el dar a conocer. Creo que son de las dos cosas que más me apasionan hacer. Sí, efectivamente, creo que con la gran pasión que sienten los tres y que nos están transmitiendo ahora mismo, creo que fue una pregunta retadora para ustedes, ¿no? Escoger algo que les pueda gustar. Entiendo que lo mismo les gusta trabajar en el gabinete que hacer el trabajo de campo, lo mismo les gusta excavar que hacer el reconocimiento de superficie, lo mismo disfrutan hacer un mapa que escribir algún artículo o un capítulo de libro, ¿no? Y esto nos lleva a una siguiente pregunta, ¿no? Que precisamente tiene que ver con este último punto. Hablemos un poquito o hablemos sobre cómo fue y cómo es su formación arqueológica, académica en la actualidad, por favor. Yo decía que Giro empezara ahora. Ah, ok, no, bueno, como gusten. Bueno, ¿cómo es la formación del arqueólogo? Sí. Bueno, hablando en mi caso, eh, la formación, tengo una licenciatura en la carrera con titulado en tesis y después hice una maestría. Y una vez que sales de la carrera, pues ya es totalmente autónoma tu preparación, tu actualización constante, el buscar tener mayores herramientas para ejecutar tu labor, ¿no? Entonces es acudir a diplomados, a cursos, a participar en mesas redondas, en conferencias nacionales e internacionales, porque ahí también aprendes, ahí también en el intercambio, tanto en el estrado como dijéramos tras bambalinas con otros arqueólogos o que están investigando, también conoces, también te actualizas. Y por supuesto el estudio, meterte a estudiar maestrías, doctorados y ahora hasta postdoctorados. También acudir a cursos en áreas o en especialidades afines como ahora esto de la antropología forense, la sociología o la historia o la botánica o la biología o la química o la física, porque pues en tus estudios de gabinete pues recurres a todas esas ciencias, ¿no? Entonces creo que la formación de un arqueólogo es constante, no termina en que te titules y salgas de la licenciatura, sino es un proceso autónomo constante que tienes que estarte preparando. A mí me gustaría añadir a eso, eh,
que, sobre todo para los chicos que estén pensando en entrar a la carrera, ¿no? Eh, la formación de las arqueólogas, los arqueólogos, es muy completa en el aspecto en el que no solamente se aprenden datos, ¿no? O sea, no nada más estudias así como que vocabulario o memorizar fechas o memorizar cosas, sino que realmente todo lo que aprendemos, todo lo que leemos y todo lo que escuchamos, incluso en nuestra vida cotidiana, nos sirve. ¿Por qué? Porque pues nos da ideas, nos hace como que nuestra visión más grande, ¿no? Una de las cosas que yo más aprendí cuando empecé la carrera, ni siquiera tenía que ver tanto pues, con conocimiento, ¿no? Sino que, por ejemplo, en la primera práctica de campo, no estaba acostumbrada a dormir con 25 personas en un cuarto, no estaba acostumbrada a estar bajo el sol todo el día, no estaba acostumbrada pues tal vez a un trabajo en equipo que es pues las 24 horas al día, ¿no? Entonces no solamente te preparas en el ámbito pues académico formal, ¿no? Sino también aprendes a convivir y a conocer con personas que son muy diferentes a ti, aprendes a escuchar y a reconocer a esas personas que a lo mejor piensan, tienen ideas muy distintas, ¿no? Em, pues en el ámbito de la escuela, ¿qué van a hacer? Van a leer muchísimo, van a estar en contacto con materiales, van a estar en laboratorio, y pues, no sé, simplemente como que quiero recalcar que es un aprendizaje muy completo. Cada cosa que hacemos en la vida nos aporta y nos da nuevas ideas. Van, por ejemplo, en el ámbito de los idiomas, ¿no? Comentaba David que pues vamos a tener contacto en, no sé, en como conferencias internacionales, y ese tipo de cosas, pues siempre vamos a estar en contacto, por ejemplo, con arqueólogos de otros países, pero también con personas en comunidades donde se hablan otras lenguas, ¿no? Entonces, pues estar en contacto con este tipo de cosas también es aprendizaje, ¿no? Entonces, pues sí, mi punto es que es un aprendizaje muy completo. Ok. Rebe, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, digo que yo pasé muchos años de mi vida trabajando para el gobierno del estado de Tabasco, desde los museos del gobierno del estado. Y entonces, pues bueno, yo creo que también esa es otra de las cosas, porque a veces pensamos que los arqueólogos solamente podemos ser arqueólogos en el campo o en el gabinete o metidos en una biblioteca, ¿no? Y no saben o sea, lo maravilloso que es poder trabajar en un museo. Cuando yo llegué a Tabasco, aparte de ser parte de un centro de investigaciones que hizo con el apoyo, obviamente, más bien con la dirección del INAH, el Atlas Arqueológico del Estado, pues yo me empecé a familiarizar mucho con los museos del Estado, ¿no? Este, sí aprendí muchas cosas de restauración mientras fui estudiante, pero aprendí muchos más estando ya trabajando, ¿no? Teníamos un restaurador en el Parque Museo de la Venta que era de Lina, pero que nos llevaba de la mano para la limpieza de los monumentos del Parque Museo de la Venta o del Museo Regional, ¿no? Entonces, hay muchísimo campo dentro de los museos para un arqueólogo. A mí me encantaba no solamente hacer exposiciones, sino también empecé yo en 1996, no había nacido que ustedes, a querer abrir los museos para personas con capacidades diferentes, ¿no? Y fue una lucha, y fue un aprendizaje. Tuve que tomar clases yo, un poquito de braille, poner a todo el equipo del museo a que aprendiéramos cómo podíamos recibir a personas, por ejemplo, ciegas o débiles visuales en el museo.
¿no? Entonces nos capacitamos muchísimo en eso, ¿no? Perdimos el miedo y perdimos esto que tenemos a veces cuando vemos a alguien con una discapacidad en algún lugar y decimos, ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito nosotros que no tenemos las capacidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, realmente yo me capacité muchísimo en la cuestión de educación para irme acercando a los públicos, a los diversos públicos de los museos. Y este es un gran espacio para poder trabajar para un arqueólogo, ¿no? Además de que un museo, por supuesto, tiene colecciones, y esas colecciones tienen que estar siempre cuidadas, siempre vigiladas, siempre hay que estar en las bodegas viendo que no se te pongan verdes las piezas, porque aquí en Tabasco, si te descuidas, amaneces verde, ¿no? Con la humedad que hay. Entonces, las bodegas, o sea, en la vitrina puedes tú estar detrás de una vitrina todos los días y abrirla y limpiar, pero en las bodegas, donde tienes más de 10,000 piezas, pues necesitas estar capacitado para estar viendo y estar metido en la bodega y estar limpiando los objetos, ¿no? Entonces, hay que también capacitarse en este sentido, ¿no? Recibimos una capacitación muy buena por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para hacer una base de datos y entonces no aventarme todos los anaqueles buscando una pequeña cuenta, porque ellos nos hicieron una base de datos que nos permitió buscar, pero entonces para hacer una base de datos, pues aviéntate todo el catálogo de descripción que hay de la maestra Noemí, creo, ¿verdad? Noemí Castillo, desde ella, el catálogo, ¿no? Para poder describir una pieza y primero para hacer la base de datos. Primero tómate la capacitación, luego haz la base de datos, ve qué es lo que quieres describir de la pieza, pero además ahora mídela, fotografíala, todo eso es un trabajo que un arqueólogo también puede hacer dentro de un museo, ¿no? Y para eso hay que capacitarse también muchísimo. Entonces, yo creo que sí, no terminamos nunca de estar en formación. Yo, con mi pasión también por la antropología social, no hace mucho tomé un seminario. El seminario fue algo similar de peritaje cultural, porque bueno, resulta que en una comunidad en Tabasco, decidieron hacer una obra de construcción frente a una iglesia que además de ser monumento histórico, ahí se danza una danza tradicional de muchos años, ¿no? La comunidad indígena se quejó, pero no pasó nada, ¿no? Hicieron la obra como tuvieron, ya estaba pagada la obra se terminó, se firmó que se hizo y luego la tumbaron. ¿Por qué? Porque estaba frente a un monumento histórico y entonces la comunidad ahí perdió, ¿no? Entonces, la parte esta de peritaje cultural para poder estar en defensa también de las comunidades indígenas es algo que también a mí me gusta mucho y es algo en la que estoy ahorita en formación justamente, y para eso también se necesita un poquito de saber algo de leyes, ¿no? Y entonces yo creo que uno a lo largo de toda la carrera, una es que tenemos por muchos lados podemos ejercer nuestra carrera. Y lo otro es que es muy importante siempre estarnos capacitando, haciendo una maestría, a lo mejor un doctorado o postdoctorado, como dice Giro, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera de nosotros estar al día es estarnos capacitando en lo que nos gusta y sobre todo también buscando la manera de cómo regresar a la comunidad nuestro trabajo, ¿no? Llegamos al final de Tópicos Universitarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos y nos puedan hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de QFB, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablarán sobre su quehacer cotidiano.